¿Qué tal, mis queridos amigos? En esta noche quise transmitir este video y hacerlo también con imagen para poder sentirnos un poco más cerca, si bien estamos separados por paredes o por distancias. En esta noche, a través de los medios que tenemos en la actualidad, podemos estar un poquito más cerca. Y quisiera transmitirte un mensaje de esperanza, un mensaje que puede cambiar tu vida a partir de hoy. Y la verdad que en todos estos días hubo muchísimos mensajes verdaderos y mentirosos, ¿no es así? Hubo muchísimas cadenas de todo tipo y sinceramente en muchas de ellas pude observar la necesidad de alentarnos los unos a los otros, las expresiones de deseo que ocurren en nuestro interior y que tratan de mirar todo bien hacia adelante, y aún muchas canciones pegadizas que alertan de un futuro mejor, de una bienvenida a lo que quizás estamos perdiendo, que es el estar juntos, el estar abrazados. Y sinceramente el tiempo sigue pasando y las circunstancias que nos llevan a vivir lo que estamos viviendo demuestran que hay muchas familias que tristemente no pueden decir lo mismo porque están pasando por momentos dificilísimos, por la separación de seres queridos y muchas cosas que ocurren en la actualidad que todos sabemos. Pero frente a semejante enemigo, a tan difícil circunstancia, quisiera llevarte en esta noche a conocer una promesa que es verdadera, que no depende de lo que ocurra en nuestra vida o de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros, sino que es una palabra que es fiel, que viene de parte de Dios, y una palabra que se ha de cumplir en esta noche si después de este mensaje tomás la decisión correcta. Quisiera llevarte a un pasaje que recordaba en este día acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Una batalla muy difícil que se desató allí en un lugar inhóspito para el pueblo, en una circunstancia muy difícil, contra un enemigo totalmente poderoso. Y fue la batalla justamente de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivían y la que vivieron por más de 400 años allí en Egipto. Y quisiera llevarte a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos. En primer lugar, el versículo 9 nos demuestra que el pueblo de Israel había salido porque justamente el faraón había permitido, después que Dios había demostrado su poder, la salida de este pueblo. Y frente a esa salida y en la caminata por aquel lugar hacia la tierra prometida, el faraón se arrepiente y va en busca de ellos para traerlos nuevamente y para poder apresarlos y volverlos a ser esclavos de su reino. Y allí en el versículo 9 del capítulo 14 de Éxodo dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairot, delante de Baal-Zephón. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Egipto era un pueblo poderoso, un pueblo que tenía mucho armamento para aquel momento, un pueblo que tenía un gran poder de destrucción frente a todos los gobiernos y pueblos que se le enfrentaban. Y Egipto era un pueblo totalmente indefenso, no tenía ningún tipo de posibilidad de enfrentar humanamente a aquel ejército tan poderoso como era el ejército de los egipcios. Frente a tal circunstancia, el pueblo de Israel se encuentra que su enemigo viene detrás. Y viene detrás al punto que se encuentran en una situación desesperante, en una situación donde estaban siendo
acorralados, un enemigo que tenía muchísima fuerza, pero un enemigo que había acorralado y había llevado a un pueblo a vivir una incertidumbre total. Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué tremenda situación, estaban siendo acorralados. Esta palabra nos habla de poner a alguien en una situación de la que no puede salir. Es una situación tremenda estar acorralado. Es una situación desesperante. Es una situación que nos lleva a vivir incertidumbres de qué vendrá dentro de un rato, qué vendrá mañana, qué pasará. Realmente así se sentía el pueblo de Israel. Y frente a esa situación, dice que clamaron a Dios, pero hubo en su corazón desesperanza. Desesperanza porque se vieron muertos. Desesperanza porque no vieron salida. Desesperanza porque no había confianza. Desesperanza quizás era la palabra más tremenda que sonaba en sus mentes y en sus corazones. El versículo 11 dice que le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que no nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta desesperanza se convirtió tristemente en rendir sus mentes, sus corazones frente a la muerte, en bajar los brazos, en ya no luchar. Y realmente este pueblo que era poderoso y que tenía acorralado al pueblo de Israel, había ganado en los corazones de aquellas personas una batalla tremenda. Una batalla que ya no los llevó ni a mirar siquiera la posibilidad de luchar para defenderse. Una batalla que estaba ganando en el corazón y en la mente de aquellas personas que no veían ningún tipo de salida, que no había ningún tipo de confianza verdadera hacia Dios en sus corazones. Pero allí vamos a ver ahora la parte más importante de este pasaje, y es el consejo y es la esperanza que quiero transmitirte en este momento en que estamos viviendo sobre toda esta faz de la tierra. Vamos a ver la salvación, el desafío y el poder de dónde está y quién lo tiene para que en este día hoy pueda haber esperanza en tu corazón, pueda haber seguridad frente a todas las circunstancias y pueda haber paz en tu vida. Te invito a buscar el versículo 13 de este capítulo 14 de Éxodo, y dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es un desafío. Allí estaba un pueblo poderoso acorralando un pueblo indefenso. Allí estaba un pueblo que tenía el deseo de matarlos y destruirlos por el enojo de las pérdidas que habían tenido y principalmente por la pérdida de sus primogénitos. Y allí había un pueblo que estaba frente a un mar gigante y allá atrás tenía
al pueblo que quería matarlo. Estaban en el medio de una situación apremiante. Y Moisés los desafía a creer, a tener confianza en Dios. Los desafía a ver la salvación que vendría de parte de Dios. Y los desafía de tal manera que les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros van a ver, dice que este pueblo que están viendo con sus ojos ya no los van a ver nunca más. Este enemigo que los asedia ya no va a estar más detrás de ustedes. Y dice, y ustedes van a estar tranquilos. La tranquilidad viene cuando no hay problema. No hay manera de estar tranquilos en estas circunstancias. Pero quisiera invitarte a seguir leyendo la palabra de Dios. Y quisiera llevarte al final antes de hacerte un desafío. Dice el versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Quizás estás diciendo, si estás siguiendo la escritura, que me salté una parte. Enseguida vamos a hablar de esa parte que falta leer. Pero no cabe duda que los israelitas pudieron ver lo que Moisés les había desafiado a creer. Pudieron ver con sus ojos que ni uno de sus enemigos ya estaba detrás de ellos. Jehová, Dios, con mano poderosa los había salvado. Él había abierto las aguas a través del poder de Dios. Moisés había justamente obedecido a la orden de Dios de poder hacer caminar a ese pueblo en seco por entre medio de un mar gigantesco. Ese es un pueblo que estuvo a punto de claudicar en su creencia, en su fe, que estuvo a punto de, como decimos comúnmente, bajar los brazos y ya no seguir adelante. Tristemente he escuchado de muchas personas aún en otros países, en Italia por ejemplo, que han tomado decisiones extremas porque ya no podían más. Y quizás todo esto te está atormentando al punto de que ya tu corazón no puede más. Sabemos de la fuerza del enemigo. Si hay algo que todos los gobiernos y todos los ministros de salud, los infectólogos y tantos otros dicen con claridad, es que no hay manera de saber dónde está el enemigo que nos asedia, pero que lo tenemos muy cerca. Por eso tenemos que estar aislados, por eso tenemos que extremar los cuidados, pero nuestro enemigo está cerca.
Y si hay algo que creo que nos sentimos en este tiempo es la sensación de acorralamiento. Sentimos esa sensación de que en muchas situaciones quizás no vemos mucha salida. Tenemos incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Y a veces nos podemos sentir hasta desesperanzados y hasta a veces con deseo de bajar los brazos y decir, si me toca, me toca. Si me toca, pasaré por la muerte. Pero en esta tarde, en esta noche, o en esta mañana, si lo estás escuchando, quisiera invitarte a este gran desafío, a ver que la salvación viene de Dios. La salvación en tu vida viene de Dios. No es hacia este pequeño virus, que para Dios lo es, sino es hacia todo el mal que asedia nuestra vida, que se llama pecado. Dios conoce dónde está el virus. Dios conoce dónde está nuestro enemigo. Dios conoce que nuestra mala decisión de apartarnos de Él, de darle la espalda, de no confiar en Él, de no creerle a Él, nos ha llevado a vivir en desesperanza. Los gobiernos a lo largo y a lo ancho de este planeta, en su gran mayoría, le han dado la espalda a Dios. Los pueblos, muchos y en gran magnitud, le han dado la espalda a Dios. Y hoy quiere Dios que te vuelvas hacia Él, como lo está haciendo mucha gente, mirando hacia el cielo, porque ya no encuentran salida y lo único que pueden hacer es clamar a Dios. He escuchado a muchísimos mandatarios, muchísimos gobernantes, muchísimas personas nombrar a Dios, cuando en muchas ocasiones lo han desestimado. En esta noche o en esta tarde, como decía, o mañana, en este día, te invito a entender que el poder en este día está en tus manos. ¿Y por qué digo esto? Fíjese el versículo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y vos, que tenés la vara, le dice a Moisés, abrí el mar. ¿Sabes una cosa? Jesucristo es aquel que vino desde el cielo y que cargó con todo mi mal, con todo tu mal, y que pagó el precio más alto, el justo muriendo por los injustos, para darte hoy en este día este mensaje de esperanza. Jesucristo descendió del cielo para cargar con todo ese pecado. Es como si en este día Jesucristo bajaría a esta tierra y tomaría todo el virus que está rodeando esta faz del universo y lo absorbería en su propio cuerpo para salvarte a vos, para salvarme a mí, para salvar a todo este mundo. Y este mal lo llevaría a él a pagar nada más ni nada menos que con la muerte. No se salvaría él. Él llevaría ese mal por amor a tu vida y por amor a mi vida. Jesucristo hizo eso. Descendió del cielo y cargó el pecado de todos nosotros. Y lo hizo para salvarnos. Para salvarnos no simplemente de un virus, para salvarnos de la condenación eterna. Porque después de la muerte hay vida eterna
o condenación eterna. Y Dios lo dice de esta manera, y todo lo que Dios dice es verdad. Por eso en este día te desafío a que puedas creer en Dios, a que puedas confiar en Dios, a que puedas depositar tu vida en las manos de Dios. No hay situación que Dios no conozca y no hay situación de la que Dios no puede salvarnos. Quisiera invitarte, en último lugar, a leer un texto que se encuentra justamente en Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. El Señor se encuentra allí con una familia muy amiga y está en una conversación con una de las hermanas de Lázaro, un amigo del Señor que estaba muerto por una enfermedad, que estaba en una situación imposible para él y para todos los que lo rodeaban y le amaban de salir de aquella circunstancia. Y frente a semejante problema, Marta, triste, apesadumbrada y quizás desesperada, porque ya no tenía esperanzas, le decía al Señor: ¿por qué no estuviste aquí antes que mi hermano muera? Y el Señor le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor le dice: ¿crees esto? El poder está en tu mano. El poder en este día está en tu mano. Dios puede hacer la obra de salvación. Dios puede darte seguridad, vida eterna y paz en este momento. Pero Él te dice: ¿crees esto? El que cree en mí, dice la Biblia, como leímos, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te desafío en esta noche, en esta tarde, en este día, a que puedas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. A que no desesperes más, a que no mires más hacia tu enemigo, sino que mires hacia el cielo y puedas clamar a este Dios vivo y verdadero que te escucha y que te dice: el poder está en tu mano. Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también dijo: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este momento te invito a hacer una oración. Te invito a decirle a Jesucristo con tus palabras: Señor Jesús, hoy vengo a tus pies y reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y quiero pedirte perdón porque tuviste que cargar mi pecado para ir a morir por él. Señor, quiero darte gracias porque en esta tarde, en esta noche o en esta mañana me das la oportunidad de ver tu salvación en mi vida. Jesús, te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. ¿Y sabe qué? En este día, vos, usted, experimentarás la salvación de Dios. Verás con tus ojos
la restauración completa de tu vida, porque Dios va a salvarte de toda condenación y Él dará paz en cualquier circunstancia que te encuentres, porque te ama. Muchas gracias. Deseo que el Señor bendiga tu vida y que este mensaje pueda servir para alcanzar en este día a conocer a tu único y suficiente Salvador, a Jesucristo el Señor.